Bien, hoy nos toca hablar de un contenido bastante particular, que es el de honorarios. Es decir, hoy vamos a hablar de plata. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros establecer el precio por la tarea profesional que hacemos como profesionales. Pero así como también establecemos lo que queremos cobrar, también vamos a hablar de aquello que el Estado nos saca en concepto de impuestos. O sea que hoy vamos a hablar de una de cal y una de arena. Pero fundamentalmente hablamos sobre honorarios, más allá de que también vamos a estar hablando sobre lo que es el régimen tributario. Decimos que el honorario es una retribución, un emolumento que se cobra por la tarea profesional que hacemos, ¿sí? Al respecto quiero mostrarles acá tres definiciones. Una fue la definición del antiguo Código Civil de Belzarfield, que estuvo vigente hasta el 31 de julio del 2015, que decía de una manera bastante clara: el que hiciese algún trabajo o prestare algún servicio a otro puede demandar el precio aunque ningún precio se hubiese pactado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. Es decir, yo puedo pedir, digamos, dinero por aquella tarea que yo realizo, independientemente de que yo no haya fijado un precio. Obviamente que esto también tiene sus limitaciones, es decir, el mercado y, llegado el caso, la valoración judicial. Este artículo no aparece en el nuevo código civil, el Código Civil y Comercial. En el artículo 1251 se habla sobre el derecho a la retribución por nuestro trabajo, y el 1255 refiere también al precio que se establece por nuestra tarea. Es decir, partimos de la base de que nuestra tarea es una tarea remunerada, es decir, toda tarea profesional es remunerada, y en todo caso, si se estableciera que no va a ser así, debe pactarse de una manera expresa, es decir, esto tiene que figurar en algún papel, es decir, yo voy a laburar gratis, ¿está claro? O bien, si de la tarea que estamos haciendo se presume una intención benéfica. Ejemplo, se juntan todos los papás del jardín de infantes de no sé dónde a hacer una tarea comunitaria para ir a pintar la salita de 3 y de 4, y no vaya a ser que aparezca uno y diga: a mí me tienen que pagar. Ahí lo miramos y le decimos: ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que esto es gratis? Sí. Entonces, ¡buah! Ahí es cuando tendrá que, digamos, reflexionar acerca de su pensamiento. El decreto ley 7887/55, que es la norma arancelaria de la arquitectura, la agrimensura y la ingeniería para jurisdicción nacional y Ciudad de Buenos Aires, dice: los honorarios constituyen la retribución por el trabajo y la responsabilidad profesional en la ejecución de la tarea encomendada, e incluyen el pago de gastos generales de su oficio relacionadas al ejercicio de la profesión. Acá, con esto que estamos diciendo, que hablar de honorario es hablar de lo que yo gano, de lo que yo cobro por mi tarea profesional, y que también, o sea, no solamente estoy hablando de lo que es el monto de dinero en cuanto a su carácter alimentario, porque se supone que yo con esto yo como, yo vivo, alimento a los míos, eh, gasto plata, la gasto como se me canta porque es mía mi plata, y también obviamente incluye el pago de gastos generales de su oficio relacionados al ejercicio profesional. ¿Con esto qué quiero decir? Que si tengo que hacer una impresión por ejemplo, en papel, en tinta, yo no puedo, por ejemplo, decir al cliente aparte: che, me debes el toner. No, eso ya está incluido dentro de lo que yo establezco como tal. El honorario, dijimos que es una retribución que comprende el tiempo que yo realicé y la tarea que yo hice, y obviamente que tiende a que esté valorizando yo mi propio título y la responsabilidad que yo asumo por aquellas tareas que hago.
En realidad el honorario tiene mucho que ver con lo que es el honor, es decir, en la antigüedad, trabajar para un poderoso, trabajar para un emperador, para un rey, significaba muchas veces no cobrar un peso, pero sí hacerse acreedor un honor. Honor, por ejemplo, pertenecer a la clase alta. No sé, yo le hacía construía un templo a un faraón y me permitía, no sé, desposarme con cualquiera de sus hijas. Sí, acá tiene, pase de hija, la que quiera se casa. Bien, a partir de ese momento no cobró un centavo, pero bueno, tenía a quien me apantalle, ¿sí? Es decir, pertenecer tiene sus privilegios. En este caso, digamos, diríamos que la secularización hizo que ya no tengamos que estar viviendo de honores, sino de un activo cambiario, que es en este caso el dinero, y que sirve también para satisfacer nuestras necesidades. Cuando hablamos del arancelamiento, estamos hablando de normas, es decir, normas que no solamente definen la tarea profesional, o sea, definen cuáles son los conceptos, las definiciones, por ejemplo, las tareas que hacemos, o sea, las normas arancelarias definen qué es croquis, qué es proyecto, qué es anteproyecto, qué es el proyecto completo, qué es dirección de obra, qué es guión, cosas que ya hemos visto, sino que también define, digamos, cuáles son los aranceles mínimos a cobrar por nuestra tarea. Y vamos a verlo seguidamente. Este cuadro que ustedes por ahí no van a entender, lo van a entender si lo miran detenidamente, refiere a lo que es los honorarios que se aplican en Ciudad de Buenos Aires y también en jurisdicción nacional, que es la famosa ley arancelaria, el decreto ley 7887/55. Y ahí vamos a ver que está marcado en rojo dos tipos de obras que contempla este decreto, que son las obras de primera categoría, que son las obras en general, por ejemplo, hacer una casa, una vivienda multifamiliar, un edificio, etcétera, y las obras de segunda categoría, que son muebles, exposiciones y obras de decoración interior, exterior, reciclaje, etcétera. Y ustedes van a ver que aparece, por ejemplo, una aplicación de porcentajes que van de manera decreciente. Y ustedes fíjense, acá yo, si se alcanza a ver el cursor, que está debajo, arriba, ahí merodeando la palabra primera categoría, fíjense que acá dice 9% que se aplica para montos de obra que van de 0 por C a 10.000 por C. La gran pregunta es, ¿qué es C? C es un coeficiente que es un coeficiente que quedó detenido en el tiempo, es decir, no se actualiza desde 1991, es decir, desde que entró en vigencia la convertibilidad del peso respecto del dólar. Y ese coeficiente C es el equivalente a un número que es el de 45,54, o para ser más exactos, 45,5420. Entonces, de este modo, si yo diría que tengo que trabajar sobre montos de obra que van de 0 por ese 45,54 a 10.000 por ese 45,54, tenemos que, acá yo aplico porcentajes que van desde montos de obra que aquí, como yo les estoy marcando, aparece ya el número multiplicado por el coeficiente C. Ustedes vean esto y por ahí van a decir, sí, está bien, lo entiendo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se aplica en realidad? ¿Y cómo hacemos para no mandarnos macanas? Vamos a verlo ahora. Vamos a trabajar sobre obras de primera categoría. En este caso, ¿con qué vamos a trabajar? Como si trabajáramos con vectores. Acá yo estoy colocando una flecha, y esta flecha es una flecha que está representada por una magnitud que vamos a denominar dinero. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta magnitud de dinero? Este signo peso que está acá es el denominado monto de obra. Un monto de obra que puede ser estimativo, por ejemplo. Entonces, fíjense que, ¿cómo fijamos el monto de obra? Es bueno, pesos o dólares, bueno, en este caso pesos por metro cuadrado. Entonces, de ese modo, podemos llegar a tener para obra de primera categoría lo que sería un monto de obra X. O sea que va desde 0 hasta, no sé, infinito. Ahora, ¿cómo
¿Cómo armamos este diagrama? Fíjense. Ahí yo coloco una flecha. Esta flecha me va a estar indicando montos de obra a los cuales aplicarle un determinado porcentual. Ejemplo. Yo tengo que en este caso voy a contar con lo que aparece aquí en amarillo montos de obra que van desde 0 hasta 455.420 pesos. A este monto de obra que va de 0 a 455.420 pesos, le aplico el 9%, que es precisamente el monto mínimo de honorarios que se cobra para obras que llegan hasta este monto. Si yo tengo que pensar en obras que van desde 455.420 pesos a 4.554.200, ¿sí? Voy a aplicarles el 7%. Y para el resto de las obras que van de 4.554.200 en adelante, le aplico el 7%. Ahora, ¿cómo se aplica esto en las obras propiamente dichas? Acá tenemos un ejemplo. Acá tengo una obra que es de un valor 300.000 pesos. Esto estamos hablando siempre de una, si bien estamos hablando hoy de montos exiguos para lo que sería una obra, estamos hablando de montos a nivel, digamos, didáctico. Y tenemos que una obra vale 300.000 pesos. Entonces fíjense que para un monto que no llega a 455.420, sino que son 300.000, acá en este caso le aplico el 9% directo, que me da 27.000 pesos. 27.000 pesos sería el honorario mínimo a cobrar para una obra de 300.000. Acá tengo una obra de 500.000 y fíjense, sobrepasé los 455.420 y termino dentro del umbral del 7%. Cualquier persona desprevenida o que no mira bien el articulado dirá, ah, entonces aplico el 7% sobre 500.000. No, no es así. Miren cómo tenemos que proceder. Acá hago una desagregación, es decir, dentro del umbral del 9%, yo tengo que un monto de obra es de 455.420 pesos. Y para llegar a completar los 500.000 restantes, aunque yo tenga que irme del lado, o sea, pasarme al umbral del 7%, tengo estos 44.580 pesos que son la diferencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo procedo? De cada uno de estos montos voy a obtener el porcentaje que me manda en función de dónde caí. Fíjense, sobre los primeros 455.420 pesos, tengo 40.987,80, que es el horario mínimo. Y sobre esta diferencia de 44.580, el mínimo, que es el 7%, es de 3.120,60. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ven? Saco estos números, los pongo en ese lugar para que quede más claro. ¿Y qué hago? Los sumo. ¿Y qué me queda? Que el honorario mínimo para una obra de 500.000 pesos es de 44.108,40. Entonces muchas veces los profesionales saben que al calcular un honorario mínimo sabrán cómo moverse en cuanto a si ese monto es un monto que realmente satisface sus expectativas laborales, ¿sí? En el caso de la cual determinará si tendrá que cobrar menos o si tendrá que cobrar más. En una época, cobrar menos de lo que indicaba el honorario significaba una falta de ética galopante. Hoy vamos a ver que el propio Código Civil permite que las partes puedan apartarse de las escalas vigentes y cobrar lo que crean pertinente. O sea, el profesional podrá cobrar lo que crea pertinente. Hasta aquí hemos trabajado sobre el honorario para una obra de primera categoría. En este caso, para obra de segunda categoría, estamos en lo mismo, pero con una diferencia. Cambian los porcentuales. En vez del 9 es el 15, en vez del 7 es el 10 y el 5% sigue sin cambios.
en un diagrama con el que vamos a ver aquí, tenemos que, si este es el total de honorarios, o sea, el honorario mínimo que hemos calculado para una obra determinada, de primera categoría, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Acá estamos haciendo una división. Esta parte más oscura implica lo que vamos a cobrar en concepto de proyecto de obra, en tanto que esta porción restante es lo que vamos a cobrar en cuanto a dirección de obra. Y estos son los porcentuales que surgen de las normas arancelarias. Del total de honorarios, el 60% se cobra en concepto de proyecto y el 40% en concepto de dirección de obra. Ahora bien, yo puedo desagregar ese 60% de proyecto en un 5% para croquis preliminares, el 15% para anteproyecto y para la restante documentación que conforma el proyecto el 40%. Entonces fíjense que tenemos 40 más 15, 55, más 5, 60 y más 40, formamos el 100% del, en este caso, del honorario mínimo a cobrar. Ahí lo tenemos mejor. Bien. ¿Qué quiere decir desregulación de honorarios? El Código Civil dice que todo aquello que afecte al orden público no puede ser dejado de lado por ninguna convención particular. Es decir, el orden público es un conjunto de principios sobre los cuales podemos llegar a decir que resguarda la paz social, se recuesta allí la paz social. El orden público se aplicó a lo que es el honorario profesional, es decir, era como que se consideraba que los honorarios tenían orden público. Este concepto de orden público es también recogido por el actual Código Civil en el artículo 12. Avanzando para tratar de explicar este tema de la desregulación, dijimos que el contrato, todo contrato, o sea, toda contratación de tareas es onerosa, pero que si las partes deciden que sea gratuito, o si por las circunstancias del caso se presume una intención benéfica, bueno, no se cobrará ningún centavo, es decir, estamos hablando de que se puede trabajar gratis. El artículo 1255, miren lo que dice. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. En ese primer párrafo estamos viendo que las partes pueden fijar, o mejor dicho, pueden obviamente celebrar un contrato cualquiera, pero las partes, en este caso, un profesional puede ponerle precio a su tarea, y ese precio puede ser que esté por encima del honorario mínimo, puede ser igual al honorario mínimo, o puede ser inferior al honorario mínimo. Antes de 1991, no se podía, bajo sanción ética, no se podía cobrar menos de lo que indicaba el arancel. Las normas de regulatoria de los años 90 justamente permitieron apartarse de las escalas arancelarias. Situación que hoy subsiste con el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, cuando dicen que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de servicios. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué existen entonces las normas arancelarias? Y las normas arancelarias existen porque de algún modo hay que marcar una pauta mínima para saber, si se quiere, dónde estamos parados. ¿Cuánto es lo que mínimamente podríamos llegar a cobrar si, por ejemplo, decidiéramos sujetarnos a los aranceles? Obviamente, quiero aclarar que también esto sirve si, por ejemplo, ante un caso de que, por ejemplo, el cobro de honorario lamentablemente se judicialice, las normas arancelarias han de ser de utilidad para el juez, ¿sí? Y también entendamos que si una aplicación estricta de un arancel conduce a una desproporción injustificada del cobro de honorarios, el juez puede, llegado el caso, hasta reducir el monto de la tarea. Es decir, bueno, esta situación puede llegar a ocurrir. Tratemos de que no ocurra,
Pero en principio lo que le quiero decir es que las leyes arancelarias, digamos, existen, pero no son un dogma. Llegado el caso, sirve para todo lo que es justicia. Aquí vemos en el decreto 2284 lo que significó en su momento la desregulación. El decreto 2293 del año 92 estableció la libre matriculación, es decir, estableció que cualquier profesional podía matricularse en el colegio, consejo profesional de su jurisdicción, siendo que para poder ejercer la profesión fuera de su jurisdicción no hacía falta matricularse en esa jurisdicción extraña, sino que bastaba con la matriculación de origen. Este decreto actualmente está vigente, es decir, todo profesional que quiera ejercer la arquitectura, la agrimensura y la ingeniería en la ciudad de Buenos Aires puede hacerlo, estando matriculado en otra jurisdicción, pero no funciona de manera recíproca. Es decir, alguien matriculado en provincia de Buenos Aires puede ejercer en Capital Federal, pero no al revés. El decreto 240 del año 99 estableció quitar el orden público a la norma arancelaria, ¿sí? También quiero aclarar que existen modalidades bastante cuestionadas, que es el cobro indirecto de honorarios, o también llamado cobro centralizado, cuando es el comitente quien, en vez de pagarle al profesional por su tarea, va y paga los honorarios en la entidad que nuclea al profesional, y después el profesional retira los honorarios de dicha entidad. Es decir, esto se hace evidentemente a fin de un mejor control de aportes. Situación que constitucionalmente esto es un poco, digamos, discutible. En provincia de Buenos Aires, ¿cómo se calculan los honorarios? No calculamos los honorarios como hicimos en Capital, que era por un monto de obra que puede ser tomado por valores de mercado. Es decir, valor de obra por metro cuadrado y la cantidad de metros cuadrados que tiene la obra, sino que en este caso, provincia de Buenos Aires toma lo que se llama un valor referencial de obra, para lo cual se toma lo siguiente. Se tiene en cuenta el metro cuadrado en cuanto a superficie según proyecto, la unidad referencial, que ahora vamos a ver de qué se trata, y el valor asignado al destino, que esto es ni más ni menos que un coeficiente que se aplica a la obra conforme al destino que va a tener. Vamos al ejemplo. Tengo acá una obra que va a tener 200 metros cuadrados. ¿Qué es la unidad referencial? Este número que aparece aquí, que es la unidad referencial vigente actualmente, antes era un poco menos, nada quita que ya esté hablando ahora y ya estén aumentándola, porque, bueno, en Argentina nunca se sabe, sería lo que tomaríamos como monto de obra, monto referencial de obra, de metro cuadrado. Y acá tenemos lo que sería el coeficiente que se le aplica, según esta tabla, a una vivienda multifamiliar en planta baja y hasta 3 pisos altos. Obviamente una vivienda suntuosa, por ejemplo, puede tener un coeficiente mayor, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense, si yo tengo que hacer esta multiplicación por esta unidad referencial y por esto, ¿qué me va a dar? Que el monto de obra, a fin de calcular el honorario profesional, es de 4.160.000. Esto es, insisto, es para calcular el honorario mínimo en provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener también una tabla de honorarios por proyecto y dirección, como la que estamos viendo aquí, donde vamos a ver que funciona de una manera semejante a la de Buenos Aires, a la de Ciudad de Buenos Aires, Jurisdicción Nacional, pero en vez de tener tres porcentuales distintos, vamos a tener 6. ¿Y cómo los entendemos? Con el mismo criterio con el cual hemos trabajado con ciudad y con jurisdicción nacional. En este caso las obras se denominan octava categoría, lo que para Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción nacional, sería obra de primera categoría, obras en general, acá se nos llama octava categoría. Y fíjense que en función de los distintos valores en cuanto a monto de peso, tenemos una aplicación de 6 porcentuales distintos. Por ejemplo, yo acá tengo una obra de 4.160.000 pesos, que era el ejemplo anterior,
donde, fíjense, he tenido acá un primer umbral que va desde 0 a 1.300.000, que es del 8,5%, y de 1.300.000 a 6.500.000 que va al 8%. Y acá, al igual que Ciudad de Buenos Aires, fíjense, yo tengo 4.160.000, o sea que me estoy metiendo en el umbral del 8% de cabeza. ¿Y acá qué hago? Desdoblo un primer valor de 1.300.000 y el saldo restante hasta llegar a 6.500.000, que son 2.360.000, y ya llego a 4.160.000. ¿Y acá qué hago? Dos porcentuales distintos, el 8,5 sobre este monto, el 8 sobre este monto, y estos dos montos que están acá los sumo y me queda que el honorario mínimo va a ser de 339.300 pesos. ¿Se entiende hasta aquí? Esto que estamos viendo acá es un conjunto de, digamos, de definiciones diríamos de pautas que establece el decreto ley 7887/55, que lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo voy a ir subrayando, obviamente la lectura le corresponde a ustedes, pero vamos a explicar. Esto que subrayo acá dice que los honorarios, tal como lo hemos explicado, se calcula para obras por contratos separados con dos o más contratistas, es decir, estamos hablando no de una obra con una única empresa constructora. También se calcula por coste, para obras por coste y costas, con un contratista principal, es decir, en este caso, cuando decimos que estamos trabajando por una forma de contratación que vamos a definir cuando veamos contratos, y por unidad, que es cobrar, digamos, construir, teniendo en cuenta una parte de la obra que es la unidad. Se establece el precio por la unidad de obra y en función de la cantidad de unidades tenemos el precio de la obra. Es decir, los honorarios tal como hemos calculado, 60% proyecto, 40% para dirección, es lo que primero estamos marcando aquí. En el caso de que yo tenga que construir por ajuste alzado, es decir, en los casos donde yo tengo un monto de obra predeterminado y tengo una obra con un único contratista que tenga más del 75% del valor del contrato, o sea, podemos llegar a decir incluso hasta que tenga toda la totalidad de la obra, el honorario por dirección, el arancel, establece reducirlo en un 10%. O sea, si yo tuviese que cobrar $4.000 en concepto de honorarios, ¿sí? Es decir, en vez de cobrar $4.000, voy a estar cobrando el 10% menos de 4.000. Es decir, el resto $400 voy a estar cobrando $3.600. ¿Por qué? Y creo yo que no es lo mismo tratar con un jefe de obra único, con un representante técnico único, con un único capataz, que estar tratando con un montón de rubros que pueden darse en obras por contratos separados. ¿Sí? Bien. Si el profesional, siempre estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, administra de manera directa la obra, es decir, consigue y fiscaliza provisión de materiales y mano de obra, es decir, contrata y hace contrataciones en nombre del comitente, por ese monto de obra que está digamos que está construyendo, que se está construyendo, tiene derecho al cobro de un honorario adicional. Es decir, además de cobrar por proyecto y dirección, puede cobrar el 10% del valor de la obra solamente por esta tarea de administrar. Estamos hablando de administrar en nombre del cliente, no de convertirse en contratista. Ojo. Si a mí, en este caso, me dicen, tenés que dirigir una obra que proyectó otro profesional, y tengo que revisar la documentación, tengo que reanalizarla toda, y por lo tanto tengo derecho a que el honorario mínimo se me incremente en un 25%. Es decir, si yo cobrara, por ejemplo, $4.000 en concepto de honorarios, tengo derecho a cobrar $1.000 más. ¿Por qué? Porque es el 25% del valor de la dirección. ¿Ok? Siempre y cuando esté la documentación bien, porque si me encuentro con que la documentación es una porquería, ahí ya no voy a incrementar el honorario, ahí digo, che, tengo que hacerlo de vuelta porque este proyecto es un desastre. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero meter con esto ahora. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Si a mí me dice el cliente, hasta acá llegué, es decir, por X motivo,
no voy a seguir con la obra, me tiene que pagar hasta donde trabajé, ¿ok? Y sobre el trabajo contratado y que no se ejecutó, me tiene que pagar una indemnización que equivale al 20% de esas tareas. Por ejemplo, si a mí me contrataron por un monto por proyecto y dirección de 10.000, ¿sí? Llevo cobrado 2.000 y ahí me dicen hasta acá llegamos. Estarían cobrado 8.000, ¿ok? Bueno, no me van a pagar 8.000, no me van a pagar por, no me van a pagar sin hacer nada. En todo caso, en vez de pagarme 8.000, me van a dar el 20% sobre 8.000, que son 1.600. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es esto de la obra repetida y adaptada? A ver, yo a veces tengo que trabajar haciendo un prototipo para un plan de vivienda. Tengo que hacer, por ejemplo, 30 casas iguales. Tengo que diseñar 30 casas iguales. Me encantaría hacer una única vez el proyecto y el honorario por proyecto multiplicarlo por 30. Estaría fantástico, pero no. En todo caso, me dice la norma que si yo tengo que hacer un proyecto, un prototipo, como si fuera una única vivienda, me dicen, usted tiene que cobrar no el 60% del valor honorario, sino el 70%, más un 10% del honorario por proyecto, contando cada repetición. Es decir, es como si a mí me dijeran que la obra vale, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer, el honorario de proyecto es de, por ejemplo, 700, ¿sí? O sea, el prototipo ya con el 70% aplicado es de 700, ¿sí? Bien. Entonces yo voy a estar cobrando el 10% de esa cifra, o sea, 70 pesos, por cada repetición. 20 repeticiones, 70 por 20, 1.400. ¿Se entiende? Bien. En cambio, la dirección de la obra es ahí sí es el total, es el 40% de los honorarios, obviamente por todas las obras, porque no es que yo dirijo una obra y por dirigir una única obra ya sé cómo se está trabajando en el resto de la casa. Por ejemplo, si a mí me contratan para hacer 30 casas, ¿sí? Para proyectar y dirigir 30 casas exactamente iguales, tengo que yo cobro un prototipo por honorario, perfecto, pero la dirección de obra la tengo que hacer por las 30. Es como, yo no puedo ir a una guardia del hospital y hay 30 tipos esperándome todos con los mismos síntomas y revisar a uno y darle el mismo medicamento a todos. No, no. La pavada no. ¿Se entiende? Bien. En una obra de refacción, los honorarios sufren un incremento del 50% de los mismos. ¿Sí? Si hay algún tipo de gestión municipal o de gestión crediticia, se puede cobrar un honorario adicional que es del 0.3% del costo definitivo de la obra. Y si hay gastos especiales, como por ejemplo honorarios de un sobrestante, por ejemplo, esos montos van por fuera de los aranceles. Es decir, si a mí el cliente me dice quiero un sobrestante, y bueno, eso se cobra aparte. O sea, el monto de los honorarios no incluye nunca lo que sería un salario de un sobrestante. Eso se tiene que tramitar aparte. Algo parecido ocurre en provincia de Buenos Aires, y lo vamos a explicar también de idéntico modo anterior. En este caso, ¿qué decimos? Obras que se hacen por el sistema de costa y costa, que es precisamente estar trabajando, digamos, en una obra, construyéndola con sus correspondientes materiales y mano de obra y rindiendo cuentas de lo gastado, ¿sí? En este caso, el profesional en una obra por el sistema de costa y costa, ¿sí? Tiene derecho, ¿sí? A que su honorario por dirección se incremente en el 10% del valor de la obra. ¿Mm? Bien. En los casos que un profesional dirige una obra civil únicamente, civil, pero dirige una obra que proyectó otro profesional, recuerden que en Capital decíamos que el incremento era del 25%, bueno, acá en provincia cobra más, cobra el 50%. Dirigir obras por subcontratos separados, es decir, chiquicientos contratistas, ¿sí?
Bueno, el honorario por dirección de obra se incrementa en un 100%. ¿Qué quiere decir? Que yo cobro, vamos a ponerle $3.000 de honorarios, ¿sí? Bien. Le incremento en un 100% más, o sea que son otros 3.000. O sea que 3.000 más 3.000 voy a cobrar 6.000. Y fíjense que abajo dice dirección de obras por administración. Es decir, lo que lo que sería la dirección ejecutiva. ¿Mm? Vamos a ver que en este caso, todo lo que es dirección ejecutiva o administración, casi algo muy semejante a lo que es capital y provincia, el honorario por dirección de obra se incrementa en un 200%. O sea que en vez de tener 3.000, que es el honorario, voy a cobrar 200% más. O sea que voy a cobrar 3.000 más 6.000, o sea que voy a cobrar 9.000. ¿Correcto? Bien. El encargo de anteproyecto implica siempre cobrar un 10% del honorario total. También corresponde por toda modificación que se haya hecho a las tareas existentes. Si tengo que volver a modificar el proyecto, corresponde cobrar un honorario adicional. Es decir, no estamos hablando de una etapa de croquis, estamos hablando de si me vienen y me cambian el anteproyecto. Si yo ya estoy encaminado a hacer el proyecto, viene el cliente y me dice, no, no me gusta, y tengo que empezar de vuelta, bueno, tengo derecho a cobrar más plata. ¿Sí? En capital también, aunque no lo diga. En obras repetidas y adaptadas, no es como no es como capital. Acá directamente lo que hago es ir a una tabla, que es en este caso la tabla 20, que me da un valor de coeficiente, un coeficiente. La tabla 20 me da un coeficiente donde, por ejemplo, en función de la cantidad de repeticiones que va a tener ese proyecto, aplico el coeficiente S al monto que se haya obtenido en concepto de honorarios por proyecto. O sea, el proyecto calculado el 60% del total, multiplicado por el coeficiente, en función de la cantidad de obras, y ahí ya me da lo que es el valor del prototipo. Y el resto, obviamente, de dirigir la obra, bueno, obvio, ya sabemos, 40 casas, hay que dirigir 40 obras, 50 casas, 50 obras. Se cobra también una cuota de ejercicio profesional, que es un porcentaje sobre el valor de los honorarios. Ojo que esta cuota no es para los arquitectos, no es para los ingenieros, esto es para la entidad que nuclea. La cuota de ejercicio profesional es un porcentaje sobre el valor del honorario. La norma dice que en obras encomendadas y no ejecutadas se tiene que pagar íntegramente la totalidad del monto contratado. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me contratan por hacer proyecto y dirección de obras por $10.000, por ejemplo. Y resulta que llevo, no sé, estamos ahí a punto de, digamos, de terminar la etapa vamos a poner, estamos en la etapa de proyecto, ¿sí? Y vamos a suponer que yo ya llevo cobrado prácticamente la mitad del encargo, 5.000. Viene el cliente y me dice, no, tengo que llegar hasta acá porque me quedé sin plata, por lo que fuere. Bueno, según esta norma, yo tengo derecho a decirle al tipo, no a ver, indemnizarlo con un porcentaje sobre lo no ejecutado como el capital, sino que puedo cobrar todo el monto del contrato. Esto es un poco complicado y tuvo un revés judicial muy importante. ¿Por qué? Porque con este criterio yo podría cobrar el monto del contrato sin haber empezado a trabajar, sin haber existido un principio de ejecución del contrato. Me contratan para hacer un proyecto de dirección de obra de hoy, me contratan para una obra que va a empezar de acá a 2 meses, me pueden contratar hoy, dentro de 20 días me dicen, no, yo no voy a seguir no voy a hacer la obra. Una cosa es que me indemnicen con un porcentaje, otra cosa es que digan pagarme todo, como si yo lo hubiese trabajado. ¿Sí? Por eso alguna jurisprudencia dice que esto configuraría un enriquecimiento sin causa. Dijimos que el comitente puede desistir del contrato por su propia voluntad, pero obviamente tiene que pagar lo que se hizo e indemnizar por lo no realizado. ¿Qué es un privilegio? A ver,
Hablar de un privilegio es hablar de una preferencia. Es decir, cuando yo digo que soy un privilegiado, es porque soy preferido con relación a otros. ¿Mm? Entonces, más allá de que acá no nos estamos metiendo con la igualdad de la ley, etcétera, estamos hablando de los privilegios en materia de qué? En materia de ser pagado nosotros con preferencia a otro. Por ejemplo, la ley establece que si yo, por ejemplo, le presto plata a alguien, le hacemos un mero contrato quirografario, es decir, un contrato de mutuo por el cual yo le presto dinero, y resulta que ese alguien le pide plata a otra persona, además de a mí, pero con esa persona celebró un contrato por el cual, digamos, se respalda con una hipoteca esa deuda. Nos vamos a encontrar con que yo soy un mero deudor quirografario y la otra persona es un acreedor hipotecario. En el hipotético caso de que el acreedor entre en cesación de pagos, la ley dice que el que primero cobra es el acreedor hipotecario. ¿Por qué? Porque tiene privilegio. Entonces primero cobra el privilegiado y si queda algo me pagan a mí. Si no queda nada me embromo. Entonces, ¿qué decimos? Que el Código Civil dice que el privilegio es una calidad que corresponde a un crédito, de ser pagado con preferencia a otro. Es decir, si bien estamos hablando de algo que puede ser perfectamente renunciable, estamos hablando siempre de que si yo, por ejemplo, he trabajado para alguien y ese alguien, por ejemplo, debe plata a mucha gente, pues entonces yo tengo privilegio en ser pagado respecto de los demás. Vamos a un ejemplo. He trabajado haciendo proyecto y dirección de obras para una determinada empresa. ¿Ok? La empresa ha pedido su concurso preventivo. Entonces aparecemos todos los acreedores con nuestra factura diciendo queremos cobrar. Todos queremos plata. ¿Por qué? Porque trabajamos. Bien. Vamos a suponer que se decrete la quiebra de esta empresa. La pregunta sería, ¿quién cobra primero? Y primero van a cobrar los abogados. Abogados, síndicos, tasadores, o sea, todos los que haya designado el juez. ¿Por qué? Porque ellos precisamente trabajaron primero para que esta situación de cobro de todos los, digamos, de percepción de dinero para todos los acreedores se pudiera celebrar. Entonces cobran ellos primero, obvio. Y estoy yo que quiero cobrar. Y la realidad es que yo podría llegar a ser un privilegiado por proyecto y dirección de obra. ¿Por qué? Porque gracias a mi tarea la empresa pudo crecer en cuanto a superficie, en cuanto a metros cuadrados. ¿Comprende? Es decir, estamos hablando siempre de que a mí me van a pagar antes que a otros, aunque por ejemplo en este caso que les conté, primero cobraron los abogados porque estaban en medio de un juicio. Ahora, si la empresa le pidió plata a Pepito, ¿sí? Solamente porque, no sé, necesitaba tener cash y Pepito le prestó plata y lo hizo con un mero contrato quirografario, también lo mío era un mero contrato quirografario, pero ¿qué pasaba? El juez dice, en este caso, entre el arquitecto o profesional que hace proyecto de dirección de obra y el contrato privilegiado, iba a cobrar primero el arquitecto. Pues ni que hablar que si aparece un acreedor hipotecario, también va a estar, digamos, quizás, pienso yo que podría estar igual que yo, o siguiente a mí, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver cada caso de manera particular. ¿Mm? Entonces, bueno, justamente el 2582 del Código Civil, fíjense, cuando se dicen tienen privilegios sobre los bienes que en cada caso se indica. Y fíjense qué interesante. Los gastos tienen privilegio los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta. ¿Sí? Estamos hablando siempre de qué es
lo que tiene privilegios sobre ciertos bienes. ¿Estamos? Así que por eso quiero, les mostraba esto, porque si bien aparece en el Código Civil, es para su mejor puntualización. Quiero aclarar que en la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de jurisdicción nacional, existe un proyecto de arancel para los profesionales y en este caso se toman tablas actualizadas también, que en este caso podemos llegar a decir que son o hacen las veces de honorarios sugeridos, es decir, no surgen de una ley, pero sí de un acuerdo que fue hecho en su momento por el CEPAU, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y el CEPIC, Consejo Profesional de Ingeniería Civil, a fin de lograr uniformar una serie de conceptos que hacen a honorarios por tareas profesionales debidamente actualizados. Estos funciona como si fuesen honorarios sugeridos. Vamos a hablar ahora de impuestos. Por eso este título, régimen tributario y previsional. ¿Tributario por qué? Porque estamos hablando de tributar al Estado. Y previsional hace referencia a la previsión en cuanto a la percepción de haberes jubilatorios en el momento en que los profesionales ingresamos en lo que es la edad pasiva. ¿Qué es un impuesto? Y la verdad es que si yo tengo que ver esa definición, diríamos que es aquello que el Estado nos exige para poder sostenerse. Ok. El impuesto justamente se impone, es decir, el Estado viene y me lo cobra de guapo que es, porque la ley lo permite. Es decir, lo hace precisamente para que el propio Estado pueda sostenerse. Y sostenerse, en este caso, lo hace a través de varias fuentes de recursos, en una de las cuales es la que se llama impuesto. Todo lo que sea personas nacionales o extranjeras que desarrollen su actividad aquí, están obligadas a ser tributarios, es decir, a tributar impuestos, a ser contribuyentes. Las características del impuesto son legalidad, tiene que surgir de la ley, tiene que ser moderado y se tiene que aplicar al caso concreto, por eso hablamos de lo que es la equidad. La equidad no es la igualdad, sino que la equidad es la aplicación de justicia a cada caso concreto. También tiene que tener igualdad y generalidad, ¿por qué? Porque justamente se aplica a todo el mundo por igual, diríamos, todo el mundo por igual dentro de una cierta población, está claro, y dentro de un cierto segmento que esté en condiciones de poder absorber debidamente cierto impuesto, en función de su actividad. Un impuesto no tiene que ser confiscatorio, yo no tengo que estar vendiendo el bien para poder hacer frente al pago de un impuesto. Hay un tema que tiene que ser con que los impuestos tienen que ser preexistentes al hecho que origina el gravamen. ¿Qué quiere decir? No podemos hablar de un impuesto que se tiene que crear una vez que el hecho existe. Es decir, tenemos que pensar aquí en que la ley impositiva siempre tiene que estar previendo una determinada situación. En cuanto a su clasificación principal, podemos decir que los impuestos son directos o son indirectos. Es decir, cuando el impuesto es directo, cuando el que lo paga la propia persona y no otra. Es decir, se aplica pura y exclusivamente a la persona. Por ejemplo, si yo tengo que estar abonando impuesto a las ganancias o a bienes personales, el impuesto viene a mi nombre y en función de mis ingresos y egresos se determinará el impuesto que yo tengo que pagar. El impuesto lo pago yo, sale de mi bolsillo. En cambio, el impuesto indirecto, si bien lo pago yo, logro que el monto del impuesto lo termine pagando otra persona, lo traslado a otra persona. Por ejemplo, si yo tengo que estar cobrando la venta de un bien con IVA, el bien vale 100, el IVA es el 21%, o sea, yo tengo que cobrar, ¿cuánto? 121, ¿ok? Bien, yo tengo que cobrar 121, dije, perfecto, de los cuales 100 son mías,
pero en este caso los otros 21 los tengo que ingresar al fisco, en este caso los tengo que ingresar al fisco como si fuese el IVA. En este caso, ¿qué decimos? Estamos hablando del IVA como que es un impuesto indirecto. ¿Se entiende? Entonces, al ser indirecto, ¿qué quiere decir? Que lo tiene que terminar pagando, en este caso, otra persona, que es a la cual yo le estoy trasladando, en este caso le estoy trasladando el impuesto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Vamos a seguir avanzando y decimos que el impuesto se aplica pura y exclusivamente mediante una ley. Es decir, no puedo yo decir que el impuesto lo crea un decreto presidencial o un decreto de un gobernador. Es decir, tenemos que estar pensando en este caso que el impuesto es creado por ley. O sea, la ley es, las constituciones autorizan, en este caso, a los poderes legislativos a crear impuestos. ¿Sí? A nivel nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, controla la tributación impositiva. La AFIP otorga a cada uno de los contribuyentes una clave única de identificación tributaria que nos identifica para siempre como contribuyentes, es el llamado número de quit. Dijimos que también en provincias, si bien las legislaturas crean impuestos, las distintas provincias también tienen sus propias agencias recaudadoras y de control de tributos. AGIP en Ciudad de Buenos Aires, ARBA en provincia. Vamos a hablar de impuestos en cuanto a los principales impuestos que existen. Son impuestos a ganancias, que en este caso grava la utilidad de, de las personas, tanto a nivel local como en el extranjero. Se paga una vez al año, se presenta una declaración jurada, ¿sí? Y muchas veces, al momento de nosotros facturar, ¿sí?, puede que nos apliquen retenciones, es decir, retenciones que nos van a pagar menos de lo que tenemos, que lo que dice la facturación, pero esas retenciones se toman a cuenta de lo que yo tengo que estar abonando como impuesto. Tengo también el llamado impuesto a los ingresos brutos, es decir, es un impuesto provincial, es un impuesto regional, que es un porcentaje sobre la facturación. Si este impuesto, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, humana o jurídica, abona, o sea, desarrolla su actividad en más de una jurisdicción, por ejemplo, capital y provincia de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires y Santa Fe, puede también adherirse al denominado convenio multilateral, es decir, se pagan en los ingresos brutos y se hace una especie de subdivisión respecto de lo que cobra cada jurisdicción en función del impuesto. ¿Sí? Y esto es un impuesto, insisto, que es totalmente nacional. Perdón, región. Impuesto sobre los bienes personales implica también tributar un monto sobre lo que nosotros tenemos como patrimonio. Y también tenemos el denominado impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es el llamado impuesto indirecto que antes mencionamos. ¿Por qué? Porque traslada la obligación a un tercero, como dijimos antes, porcentaje sobre la facturación. También tengo que presentar declaraciones juradas. Y yo quiero aclarar que en este caso quien paga el impuesto es siempre el tercero, la persona a la cual yo le vendo ese bien o servicio. No lo pago yo. En todo caso, yo podré, llegado el caso, si yo hago facturaciones con IVA y también hago compras con IVA, puedo deducir el monto de IVA pagado más el monto respecto al monto del IVA ingresado, y puede pasar que a lo mejor yo pago la diferencia, o bien puedo llegar a tener saldo a mi favor. Respecto a cómo actuamos como contribuyente frente al impuesto, tenemos dos formas, dos maneras, que es estar dentro del régimen general, que es estar pagando todos los impuestos posibles a los cuales nosotros, nuestra actividad nos lleve,
o bien a través del sistema del denominado régimen simplificado para pequeños contribuyentes, vulgarmente llamado monotributo. El régimen general, como dijimos, implica pagar los impuestos y llevar su contabilidad de manera separada. Por pertenecer al régimen general, en este caso, vamos a decir que debemos estar, en una categoría del IVA, respecto de nuestra posición frente al impuesto de valor agregado, que se nos llama IVA responsable inscripto. Quiere decir que vamos a estar obligados a facturar la venta de nuestros bienes o servicios con más del 21% de IVA. En cambio, ¿qué pasa si somos monotributistas? Acá vamos a concentrar vamos a decir que estamos concentrando, por ejemplo, impuestos, ¿sí? Y un impuesto que en este caso va a contemplar, digamos, si se quiere, nuestras facturaciones, nuestros ingresos. No, fíjense, no la ganancia, sino el ingreso, ¿sí? Porque acá el tema pasa por la categorización. Y también dentro de este sistema vamos a abonar un componente que es previsional, lo que sería el componente de la seguridad social, es decir, estamos hablando acá de lo que es abonar la jubilación, y el seguro de salud, con el cual, abonando ese seguro de salud, tenemos el acceso a un servicio de medicina prepaga o de obra social que hayamos elegido. ¿Ok? Hay varias categorías. Esto se categoriza teniendo en cuenta ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior. Incluye también hasta determinar la cantidad de metros cuadrados de superficie local afectado a la actividad, ¿sí? Esto se paga mensualmente. Y decimos que cada 4 meses el contribuyente se puede recategorizar, siempre se paga con carácter anticipado. También pueden existir empleadores que sean monotributistas, porque si bien el monotributista, por lo general un empleador está inscrito en el régimen general, también existe la posibilidad de que un empleador pueda ser monotributista. Y también un monotributista puede simultáneamente trabajar en relación de dependencia. También existe el caso de los llamados monotributistas eventuales y los componentes del monotributo, como hemos mencionado: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el seguro de salud. Nuestra posición frente al IVA es de IVA responsable monotributo. Con esto que les estoy mostrando quiero aclarar algo, y después lo vamos a ver, que si yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, la parte que corresponde al aporte jubilatorio no la pago, no la ingreso a lo que sería la AFIP, sino que directamente a la AFIP ingreso el impuesto integrado, la parte del seguro de salud, y lo del aporte jubilatorio irá a la caja que corresponde. En cuanto a facturación o recibos, antiguas resoluciones establecían los distintos tipos de facturación. Tipo A, responsables inscriptos, que tienen que discriminar el IVA. Tipo B, que se emite a los comitentes consumidores finales, monotributistas o exentos. Tipo E, a los del exterior. Yo puedo hacer proyecto de dirección de obra y puedo facturarlo, pero también puedo únicamente, además de emitir una facturación, puedo dar factura y recibo, o bien emitir recibo únicamente. Hoy decimos que todo lo que es la facturación se hace a través de un sistema electrónico que habilita y que valida la AFIP, ¿sí? Un dato importante: muchas veces la gente, cuando quiere que le facturemos, nos pregunta si somos responsables inscritos. Lo hacen obviamente para descargar IVA, pero a veces somos monotributistas. Entonces, si somos monotributistas, yo puedo decir: no, mira, lo lamento, no podés de una facturación mía, o sea, yo si te doy una factura de un recibo de monotributo, él no lo puede, digamos, no puede descargar IVA de ahí, pero sí puede deducir ganancias. ¿Está claro? Aunque en la mayoría de los casos la gente dice: uy, qué macana, quisiera que tengas
factura, digamos, factura en este caso con IVA. O sea, tendríamos que estar en régimen general. Acá vemos el tipo de factura que se emite según nuestra posición frente al IVA, si somos inscriptos o si somos monotributistas. Según a quien sea quien tenemos enfrente, le tenemos que dar una factura A, una factura B o factura o recibo C. Estas son las categorías que reviste un comitente frente al IVA. ¿Está claro? Y acá es bueno también tener en cuenta, como bien dice este parrafito que estoy marcando acá con el cursor, el IVA integra el monto de la obra. Es decir, un ejemplo, la obra vale, no sé, 60.000 de materiales, 40.000 de mano de obra, la obra vale 60.000 pesos. Perdón, 100.000 pesos. 60.000 o 40.000, 100.000. Vamos a poner valores chicos, ¿no? 100.000. Perfecto. Pero todo eso, si yo tengo que cobrar un honorario sobre 100.000, es una cosa. Y si yo tengo que cobrar un honorario sobre 100.000 más IVA, es otra. ¿Por qué digo esto? Porque si el cliente compra materiales, el material lo tiene que calcular con IVA. ¿Ok? Entonces, el cliente compra materiales con IVA, entonces es lógico que yo cobre mis honorarios contemplándose que ese IVA que el comitente pagó forma parte del costo de obra. O sea, un ejemplo, no es lo mismo para mí cobrar el 9% sobre 100.000 que el 9% sobre 121.000. Si el cliente me dice, no, digamos con el IVA no, entonces me estaría licuando honorarios. ¿Se comprende? En cuanto a todo lo que es el sistema jubilatorio o de régimen previsional, como lo dijimos antes, en Ciudad de Buenos Aires yo hago mi aporte previsional, sea como trabajador del régimen general o monotributista, lo hago al Estado, a través de lo que se llama el régimen de reparto asistido. En cambio, en Provincia de Buenos Aires, lo que yo estoy abonando en cuanto a lo que es aporte previsional, equivale al 10% del monto del honorario cobrado por la tarea profesional. Es decir, lo que yo cobro, vamos a suponer, en un año, en cuanto a honorario, yo tengo que ingresar a la caja el 10% de ese valor. ¿Sí? Ustedes me dirán, y si yo trabajé poquito o no trabajé, y quiero tener un aporte previsional, bueno, ahí tendré que pagar una cuota mínima que anualmente se establece. O sea, yo puedo, si me quiero jubilar por provincia de Buenos Aires, puedo estar sin trabajar un año, 2 años, pero, o tendré otro ingreso, obviamente, quiero aclarar, pero si quiero jubilarme por la caja de provincia, tengo que, si no tengo obra, pagar la cuota mínima anual. ¿Sí? Hay que entender que todo contribuyente tiene una responsabilidad tributaria que es por la propia deuda o por la deuda de otros. En este caso, si estamos hablando siempre, si hemos intervenido como agentes dentro de lo que es el funcionamiento de una persona jurídica.